En un pequeño y apartado templo zen rodeado por imponentes montañas y un profundo bosque vivía un sabio monje de avanzada edad llamado Takeshi. Su vida transcurría con una tranquilidad y serenidad que parecían fluir naturalmente como el curso de un río que se abre paso entre las rocas. Desde que llegó a este lugar hace más de 50 años, Takeshi había dedicado su existencia al cultivo de la meditación y al servicio de los discípulos que eventualmente se acercaban a su puerta en busca de orientación espiritual. Su mirada penetrante y su presencia calma irradiaban una sabiduría que parecía ir más allá de los confines del tiempo y del espacio. Una de las características más fascinantes del cotidiano de Hiroshi era su íntima conexión con un felino rayado que lo escoltaba incesantemente. Este menino, al que Hiroshi había bautizado como Yuki, raramente se distanciaba de su guía. Unidos vagaban por las sendas del santuario, reposaban mudos bajo la arboleda y degustaban los alimentos. Sin embargo, lo más asombroso era que cada anochecer Yuki se acurrucaba junto a Hiroshi mientras éste se sumergía en las profundidades del recogimiento y luego descansaba a su vera hasta el alba. Esta singular rutina no pasaba inadvertida para los aprendices que ocasionalmente arribaban al santuario y se alojaban allí por temporadas anhelando absorber la sapiencia del sabio. Numerosos se cuestionaban qué connotación oculta podría encerrar este lazo tan cercano entre el mentor y su compañero gatuno. ¿Qué mensaje o lección podría esconderse en esa inusual práctica? Una velada, mientras el plenilunio bañaba con su tenue resplandor el patio del santuario, varios de los aprendices se hallaban congregados alrededor de una hoguera platicando en susurros. De súbito, uno de ellos quebró el mutismo. «Sabio, disculpe mi indiscreción, pero ¿podría revelarnos por qué Yuki reposa siempre a su costado? ¿Qué mensaje o lección puede ocultarse en esa inusual práctica?» Hiroshi, quien hasta ese instante había permanecido callado contemplando abstraídamente las llamas, alzó la vista y observó a sus aprendices con una expresión apacible. «Es una interrogante muy sugerente la que formulas, mi joven camarada. El vínculo que sostengo con Yuki, mi leal acompañante, alberga en efecto múltiples significaciones y valiosas enseñanzas que he asimilado con el transcurrir de los años. Su compañía a mi costado, particularmente durante la noche cuando nos entregamos juntos al reposo, sobrepasa lo meramente alegórico o anecdótico. En esa aparentemente simple y rutinaria práctica se desvelan hondos preceptos de la existencia espiritual que bien merece la pena indagar y aprender». Los aprendices escuchaban con fascinación, intrigados por las palabras del mentor. Hiroshi hizo una pausa, degustó un sorbo de su infusión y continuó. «Comprenderán, cuando uno alcanza cierto grado de evolución espiritual, aprende a percibir más allá de lo superficial y a descubrir las significaciones veladas que existen en todos los fenómenos de la existencia. Nada es banal o desprovisto de sentido en el gran enigma de la vida. Cada ademán, cada interacción, cada suceso, por más sencillo que aparente, encierra una lección, una enseñanza que nos habla de nuestra propia esencia y de los sutiles procesos que subyacen a la realidad que concebimos». Los aprendices asintieron mudamente, absorbiendo cada vocablo del mentor con honda concentración. En el caso de mi nexo con Yuki y particularmente en esa costumbre de reposar juntos cada anochecer, se manifiestan al menos 11 preceptos o lecciones espirituales cardinales que he ido desentrañando con el devenir de los años. Permítanme compartirles algunas de esas significaciones, pues estoy persuadido de que encierran preciadas enseñanzas no solo para mi propia evolución sino para la de ustedes también. Los discípulos se inclinaron sutilmente hacia adelante, ávidos por escuchar las palabras del sabio. Hiroshi prosiguió. «Primeramente, la compañía de Yuki a mi vera mientras descanso simboliza una honda confianza recíproca. Él sabe que puede entregarse al sueño a mi lado sin recelo alguno, y yo percibo que puedo abandonarme al reposo con absoluta serenidad y sosiego teniendo a mi compañero felino junto a mí. Esta confianza mutua es vital en cualquier vínculo, ya sea entre dos seres humanos o entre un individuo y un animal. Sin ella, resulta imposible cultivar una auténtica conexión y entendimiento». Uno de los discípulos asintió con la cabeza, reflexionando sobre las palabras del maestro. «Además», prosiguió Takeshi, «el hecho de que Kenzo duerma a mi lado noche tras noche me mantiene en un estado de presencia consciente incluso durante el sueño. Su respiración acompasada, sus sutiles movimientos y su cálida proximidad me recuerdan constantemente que estoy vivo, que estoy aquí, en este momento presente. Esto es fundamental para la práctica de la meditación y la atención plena, pues nos ayuda a no perdernos en los laberintos del pasado o del futuro, sino a enraizar en el aquí y ahora». Los discípulos escuchaban ensimismados,
comprendiendo cada vez más la profundidad de las enseñanzas que el maestro les estaba transmitiendo. En tercer lugar, continuó Takeshi, la compañía de Kenzo durante el sueño representa una conexión directa con la naturaleza y sus ciclos. Somos, después de todo, seres naturales, y nuestros biológicos se sincronizan de manera instintiva con los ritmos de los demás seres vivos que nos rodean. Al dormir junto a Kenzo, me integro a esa gran danza cósmica de la vida, entrando en armonía con la sabiduría ancestral que late en cada criatura. Uno de los discípulos levantó la mano tímidamente. Maestro, si me permite, ¿podría explicar un poco más esa conexión con la naturaleza? ¿Exactamente qué significa estar en armonía con esos ritmos cósmicos? Takeshi sonrió y asintió. Es una excelente pregunta, mi joven amigo. Verás, nosotros los seres humanos, en nuestra tendencia a vivir cada vez más alejados de los ciclos naturales, hemos olvidado que nuestros cuerpos y nuestras mentes forman parte indisoluble de ese gran tapiz de vida que nos envuelve. Nuestros ritmos de sueño, de vigilia, de alimentación, de reproducción están íntimamente ligados a los ritmos de las estaciones, de la luna, del sol, del movimiento de los astros. Al dormir junto a Kenzo, que se entrega al sueño guiado por esos mismos impulsos ancestrales, yo me sintonizo con esa sabiduría inherente a la naturaleza. Me conecto con algo más grande que yo, que me trasciende y me recuerda mi lugar en el gran misterio de la existencia. Los discípulos asintieron fascinados por esta nueva perspectiva. Takeshi continuó. En cuarto lugar, la presencia de Kenzo a mi lado durante el sueño representa un equilibrio de energías. Él, como animal, encarna la dimensión instintiva, emocional y física de la existencia, mientras que yo, como ser humano, encarno más bien la dimensión racional, espiritual y mental. Al dormir juntos, estas dos polaridades se funden en una unidad armónica, creando un campo energético balanceado y saludable. Es como si el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo terrenal y lo celestial encontraran su punto de equilibrio perfecto. Uno de los discípulos intervino. Entonces, me está diciendo que una de las lecciones fundamentales que ha aprendido de su relación con Kenzo es que la presencia de él a su lado le ayuda a mantener un equilibrio interior, a integrar diferentes aspectos de su ser. Precisamente, afirmó Takeshi. Muchas veces tendemos a fragmentarnos, a dividirnos entre diferentes facetas de nuestra personalidad que parecen irreconciliables. Pero la sabiduría de la naturaleza nos enseña que la verdadera plenitud reside en la integración armónica de todos esos aspectos aparentemente opuestos, y Kenzo, con su naturaleza intuitiva y espontánea, me ayuda a recordar constantemente esa lección. Los discípulos escuchaban absortos, sintiendo como las palabras del maestro iban calando lentamente en sus corazones. En quinto lugar, prosiguió Takeshi, la compañía de Kenzo durante el sueño me infunde una profunda sensación de compasión y cuidado. Al verlo acurrucado a mi lado, vulnerable y confiado, despierta en mí un impulso natural de protección y de entrega desinteresada. Así como yo velo por su bienestar, él también, a su manera, vela por el mío. Es una relación de mutuo cuidado y de entrega que trasciende las barreras de las especies y nos recuerda nuestra condición de seres interdependientes. Uno de los discípulos sonrió, recordando tal vez la ternura que había experimentado al cuidar de sus propias mascotas. Maestro, ¿podría profundizar un poco más en esa idea de la interdependencia? ¿Cómo se relaciona con la práctica espiritual? Takeshi asintió complacido por la pregunta. Excelente cuestionamiento, mi amigo. La interdependencia es de hecho uno de los pilares fundamentales de la visión espiritual. Cuando comprendemos que nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestro sufrimiento están entrelazados con el de todos los seres que nos rodean, desarrollamos naturalmente una actitud de compasión y responsabilidad. Al cuidar de Kenzo, estoy cuidando de mí mismo. Al velar por su seguridad y su dicha, estoy velando por la mía propia. Esta conciencia de la unidad subyacente a toda la existencia es esencial para trascender el egoísmo y el aislamiento del yo individual. Los discípulos asintieron reflexionando sobre la profundidad de estas enseñanzas. En sexto lugar, continuó Takeshi, el hecho de que Kenzo duerma a mi lado me recuerda constantemente la naturaleza efímera y transitoria de toda existencia. Él, como todo ser vivo, tendrá un principio y un final, una vida y una muerte, y yo, de la misma manera, estoy sujeto a ese mismo ritmo cósmico. Al contemplar su sueño tranquilo, me veo a mí mismo sumergido en ese flujo incesante de nacimiento y muerte, y eso me recuerda constantemente la naturaleza efímera y transitoria de toda existencia.
Me enseña a abrazar la impermanencia, a no aferrarme a lo que inevitablemente ha de pasar. Uno de los discípulos intervino: «Maestro, ¿cómo puede la presencia de Kenzo recordarle la impermanencia sin que eso le cause tristeza o sufrimiento? ¿No es acaso difícil aceptar la realidad de la muerte?» Takeshi sonrió con serenidad. «Es una pregunta muy profunda, mi joven amigo. Déjame decirte que efectivamente, en un principio, la conciencia de la impermanencia puede generar miedo, angustia e incluso desesperación. Pero a medida que avanzamos en la práctica espiritual, aprendemos a transformar esa comprensión en una fuente de liberación. Al ver a Kenzo dormir plácidamente a mi lado, no puedo evitar contemplar la fragilidad y la brevedad de la vida, pero a la vez eso me recuerda que nada dura para siempre, que todo cambia y fluye incesantemente, y en esa aceptación del cambio y de la mortalidad, paradójicamente encuentro una profunda paz y una alegría por el simple hecho de estar vivo, por poder disfrutar de cada momento fugaz pero precioso». Los discípulos meditaban en silencio sobre las palabras del maestro, sintiendo cómo su enseñanza iba despertando nuevas perspectivas en sus mentes. «En séptimo lugar», prosiguió Takeshi, «la presencia de Kenzo a mi lado durante el sueño me ayuda a transformar la soledad en una experiencia de profunda conexión. Muchas veces la soledad puede ser una carga pesada, un sentimiento de aislamiento y abandono, pero al tener a Kenzo como compañero, esa soledad se llena de una calidez y una compañía que me recuerdan que nunca estoy verdaderamente solo. Él es mi amigo, mi confidente, mi vínculo vivo con el mundo natural, y esa conciencia de no estar aislado sino conectado a algo más grande que yo me proporciona una serenidad y una plenitud indescriptibles». Uno de los discípulos asintió con empatía, recordando tal vez momentos en los que la soledad lo había acosado. «Entiendo, maestro. Es como si la presencia de Kenzo le ayudara a trascender el sentimiento de separación y a experimentar una unidad más profunda con la vida». «Exactamente», afirmó Takeshi. «Esa es una hermosa forma de expresarlo, y déjenme decirles que esa unidad, esa conciencia de interconexión es la esencia misma de la espiritualidad. No se trata de escapar del mundo, sino de despertar a la trama de vida que nos sostiene y nos hace parte de algo mayor». Los discípulos escuchaban absortos, bebiendo cada una de las palabras del maestro como si fueran un bálsamo para sus almas. «En octavo lugar», continuó Takeshi, «la presencia de Kenzo a mi lado durante el sueño se convierte en una forma de meditación en movimiento. Mientras mi mente se sumerge en la quietud de la meditación, mi cuerpo físico permanece integrado a la presencia viva de otro ser. Es como si mi práctica meditativa se expandiera más allá de los límites de mi propio yo, extendiéndose a abrazar la existencia de Kenzo. Juntos, en ese silencio compartido, trascendemos las fronteras del ego y nos fundimos en una danza cósmica de consciencia». Uno de los discípulos levantó la mano, visiblemente emocionado. «Maestro, ¿podría explicarnos un poco más esa idea de la meditación en movimiento? ¿Cómo se relaciona con la práctica espiritual?» Takeshi asintió con benevolencia. Después de que el maestro Takeshi compartiera las primeras 7 enseñanzas ocultas en su relación con Kenzo, los discípulos se encontraban profundamente absortos en la riqueza de sus palabras. Aquel aparentemente simple hecho de que el gato durmiera cada noche al lado del monje se había revelado como un verdadero tesoro de sabiduría espiritual. Takeshi hizo una pausa, observando las miradas reflexivas de sus jóvenes aprendices. Sabía que lo que estaba a punto de compartir a continuación profundizaría aún más en la comprensión de aquella peculiar conexión. Bien, mis queridos amigos, les he compartido ya 7 de los significados espirituales que he descubierto en la costumbre de Kenzo de dormir a mi lado, pero déjenme decirles que hay 4 enseñanzas más que considero igualmente valiosas y que les ruego que presten atención, pues encierran lecciones profundas sobre nuestra propia naturaleza humana. Los discípulos asintieron con respeto, preparándose para recibir las próximas revelaciones del maestro. «En noveno lugar», comenzó Takeshi, «la presencia de Kenzo a mi lado durante el sueño se convierte en una fuente de enseñanzas directas sobre la vida. Observar a este gato, ver cómo se entrega confiadamente al reposo, cómo se rinde a sus necesidades básicas sin conflicto ni resistencia, me recuerda la sabiduría inherente a todos los seres vivos. Él no se aferra a un yo, no se preocupa por el futuro ni se atormenta por el pasado. Simplemente es en cada momento con una presencia plena y una aceptación gozosa de la vida tal cual se le presenta». Uno de los discípulos levantó la mano. «Maestro, ¿quiere decir que Kenzo nos enseña a vivir en el aquí y ahora sin apegos ni ansiedades?» Takeshi asintió con una suave sonrisa.
Así es, mi joven amigo. Kenzo, con su existencia sencilla y desapegada, me recuerda constantemente la sabiduría de vivir enraizado en el presente, sin dejarnos arrastrar por las tormentas del pasado o las incertidumbres del futuro. Es una lección fundamental que todos necesitamos aprender en nuestros caminos espirituales. Los discípulos meditaban en silencio, sintiendo cómo las palabras del maestro iban calando en sus corazones. En 10º lugar, continuó Takeshi, la compañía de Kenzo durante el sueño me enseña sobre la importancia del cuidado y el servicio a otros seres. Al velar por su bienestar, al asegurarme de que esté cálido, seguro y bien alimentado, estoy despertando en mí una actitud de entrega y compasión que luego puedo extender a todos aquellos que me rodean. El cuidado de este gato se convierte así en un puente que me conecta con el bienestar de toda la vida. Uno de los discípulos asintió con emoción. Entiendo, maestro. Usted nos está diciendo que al cuidar de Kenzo, usted está cultivando la capacidad de cuidar de todos los seres. ¿No es así? Precisamente, afirmó Takeshi. Cuando aprendemos a abrirnos con autenticidad al cuidado de otro ser, sea humano o animal, estamos desarrollando una cualidad esencial para nuestra evolución espiritual, la compasión y la entrega desinteresada. Nos conectan con una dimensión más amplia de la existencia, trascendiendo los límites del ego y expandiendo nuestra conciencia hacia una unidad mayor. Los discípulos escuchaban con reverencia, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente en sus propias experiencias. Y por último, prosiguió el maestro, en un 10º y último lugar, la presencia de Kenzo a mi lado durante el sueño me recuerda constantemente la necesidad de trascender el ego y de conectarme con la esencia más profunda de mi ser. Cuando observo a este gato entregarse sin resistencia al descanso, sin ideas preconcebidas, sin un yo que se aferre a sí mismo, me doy cuenta de lo mucho que yo mismo me aferro a una falsa imagen de mi persona, a una identidad ilusoria que me separa del gran misterio de la vida. Uno de los discípulos pareció conmoverse profundamente por estas palabras. Maestro, quiere decir que al contemplar a Kenzo dormir, usted es capaz de soltar ese falso yo y acceder a una realidad más esencial. Takeshi asintió con serenidad. Así es, mi querido amigo. Cuando Kenzo se acurruca a mi lado y se sumerge en el sueño, yo siento como todo mi ser se aquieta, como mis pensamientos y mis emociones se calman, y en ese silencio interior puedo entrever la verdadera naturaleza de mi existencia, más allá de las identificaciones egoicas. En esos momentos, me fundo con el fluir de la vida, me convierto en un reflejo de lo que verdaderamente soy, un ser intrínsecamente conectado a todo lo que es. Los discípulos escuchaban con total concentración, sintiéndose cada vez más cautivados por la profundidad de las enseñanzas del maestro. Estas, mis queridos amigos, son las 11 lecciones espirituales que he descubierto en la aparentemente simple costumbre de que Kenzo duerma a mi lado cada noche. Cada una de ellas encierra una sabiduría milenaria sobre la condición humana, sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre los caminos que conducen a la iluminación. Uno de los discípulos, visiblemente emocionado, se atrevió a intervenir. Maestro, estoy asombrado por la profundidad de estas enseñanzas. Me parece increíble que algo tan cotidiano como compartir el sueño con un gato pueda revelarnos tanto sobre nosotros mismos y sobre la esencia de la existencia. ¿Cómo es posible que hayamos pasado por alto durante tanto tiempo estos significados tan trascendentales? Entonces, ¿somos capaces de descubrir los tesoros ocultos en cada gesto, en cada interacción, en cada aspecto de la realidad que nos rodea? Takeshi sonrió con benevolencia. Es una excelente pregunta, mi joven amigo, y la respuesta se encuentra precisamente en nuestra tendencia a ver el mundo de manera fragmentada, a separar lo sagrado de lo profano, lo espiritual de lo mundano. Hemos sido educados para creer que solo lo espectacular, lo extraordinario, lo que se aleja de lo ordinario puede ser portador de verdades profundas. Pero la sabiduría ancestral nos enseña que la iluminación se esconde en lo más sencillo, en lo más cotidiano, en aquello que damos por sentado. Los discípulos asentían, comprendiendo cada vez más la lección. Cuando aprendemos a mirar con ojos de reverencia y de asombro, cuando nos despojamos de los velos de la costumbre y la indiferencia, entonces somos capaces de descubrir los tesoros ocultos en cada gesto, en cada interacción, en cada aspecto de la realidad que nos rodea, continuó Takeshi. Uno de los discípulos intervino visiblemente emocionado. Entonces, usted está diciendo que la clave está en la atención plena, en la capacidad de presenciar cada momento con una mirada fresca y desjuiciada. Takeshi asintió con satisfacción. Así es, mi querido amigo.
La práctica de la atención plena, de la presencia consciente en cada instante, es la llave que nos abre las puertas a esa sabiduría esencial que yace en el corazón mismo de la existencia. Y es precisamente esa cualidad de atención la que Kenzo me ha enseñado a cultivar a través de su compañía durante el sueño. Los discípulos escuchaban absortos, sintiendo cómo las palabras del maestro iban calando profundamente en sus mentes y en sus corazones. Verán, prosiguió Takeshi, cuando Kenzo se acurruca a mi lado y se abandona al sueño, su respiración acompasada, sus movimientos sutiles, su confianza absoluta me mantienen en un estado de presencia y de conciencia que trasciende los límites de mi propio ego. Ya no soy solo yo, el monje Takeshi, sino que me fundo en una unidad más amplia que incluye a Kenzo, a la naturaleza que nos rodea e incluso a ustedes, mis queridos discípulos, que en este momento comparten conmigo esta profunda experiencia. Uno de los jóvenes aprendices levantó la mano, visiblemente conmovido. Maestro, si entiendo bien, usted está diciendo que al contemplar a Kenzo dormir, usted accede a una dimensión de la realidad que trasciende el yo individual y lo conecta con algo más vasto, con una unidad que lo abarca todo. ¿Es así? Takeshi asintió con una sonrisa luminosa. Así es, mi querido amigo. Y déjenme decirles que esa conexión con la unidad subyacente a toda la existencia, esa experiencia de ser parte indisoluble del gran misterio de la vida, es la esencia misma de la iluminación espiritual. Cuando nos despojamos de las identificaciones egoicas y nos fundimos con el fluir de la realidad, entonces accedemos a una libertad y a una plenitud que van más allá de toda descripción. Los discípulos escuchaban en silencio, absortos en las palabras del maestro, sintiendo cómo éstas iban despertando en ellos nuevas comprensiones y profundas revelaciones. Takeshi hizo una pausa, contemplando las miradas atentas y conmovidas de sus aprendices. Ahora bien, mis queridos amigos, les ruego que no se queden simplemente en la contemplación pasiva de estas enseñanzas, pues su verdadero valor radica en la práctica, en la integración vivencial de estos principios en sus propias vidas. Uno de los discípulos asintió con determinación. Maestro, le aseguro que tomaremos muy en serio estas lecciones. Estamos profundamente agradecidos por la sabiduría que nos ha compartido y nos esforzaremos por llevarla a la acción en nuestro día a día. Takeshi sonrió con benevolencia. Me alegra enormemente. Solo a través de la práctica consciente y perseverante podrán ustedes descubrir la verdad que late en el corazón mismo de la existencia. Hizo una pausa y su mirada se elevó hacia el cielo estrellado que se abría sobre el templo. Les diré una cosa más, mis queridos discípulos. Kenzo, mi fiel compañero, no es simplemente un animal doméstico que comparte mi lecho. Él es en realidad mi maestro más insigne, pues a través de su presencia silenciosa e inocente me ha enseñado más sobre la espiritualidad que cualquier texto sagrado o escuela de pensamiento. Los discípulos escuchaban con reverencia, sin entender cómo el asombro y la humildad embargaban sus corazones. Y es por eso, continuó Takeshi, que les pido que presten atención a los seres que les rodean, ya sean humanos, animales o incluso plantas. Pues en cada uno de ellos, si los miran con ojos de asombro y de apertura, podrán descubrir tesoros inestimables de sabiduría y de iluminación. Uno de los discípulos, visiblemente emocionado, se inclinó respetuosamente ante el maestro. Maestro, le agradezco profundamente por estas enseñanzas. Han transformado por completo mi forma de ver el mundo y de relacionarme con todo lo que me rodea. Juro que me esforzaré por poner en práctica estos principios y por mantener viva en mí la capacidad de asombro y de reverencia que usted nos ha transmitido. Tras recibir las profundas enseñanzas del maestro Takeshi sobre los 11 significados espirituales ocultos en la costumbre de que su gato Kenzo durmiera a su lado, los discípulos se retiraron a sus aposentos sumidos en un silencio reflexivo. Aquella noche, mientras se preparaban para el descanso, cada uno de ellos no podía dejar de contemplar con nuevos ojos a sus propios compañeros felinos. Habían aprendido que la presencia de estos animales iba mucho más allá de la mera compañía. Eran verdaderos maestros que les revelaban profundas lecciones sobre la naturaleza de la existencia. En la intimidad de sus habitaciones, los discípulos comenzaron a poner en práctica algunas de las enseñanzas compartidas por el sabio monje. Uno a uno fueron incorporando pequeños rituales y ejercicios que les ayudaran a cultivar esa mirada de reverencia y asombro que Takeshi les había instado a desarrollar. Shiro, un joven de semblante sereno pero mirada intensa, observó con atención cómo su gata Ann se acurrucaba a su lado buscando su calor y su protección.
Recordó entonces las palabras del maestro sobre la confianza mutua y la sensación de seguridad que esa proximidad evocaba. Con suavidad, acarició el lomo suave de Anne, sintiendo como su propia tensión se disipaba. «Anne», susurró, «gracias por estar aquí conmigo, gracias por recordarme que puedo entregarme al descanso sin miedo, pues tú velas por mí». La gata levantó la mirada y emitió un leve maullido, como si entendiera y respondiera a las palabras de su compañero humano. Shiro sonrió, sintiendo cómo esa conexión se profundizaba a un nivel más allá de las palabras. Por su parte, Midori, una discípula de ojos vivaces y mirada penetrante, se detuvo a observar atentamente los sutiles movimientos de su gato Sora mientras éste se acurrucaba a los pies de su cama. Recordó entonces las enseñanzas del maestro sobre la presencia consciente y la atención plena. Cerrando los ojos, Midori se sumergió en la contemplación de la respiración de Sora, sincronizando la suya propia con el ritmo acompasado de su compañero felino. A medida que se relajaba, fue tomando conciencia del momento presente, sintiendo cómo el aquí y el ahora se extendían más allá de los confines de su propio ser. «Sora», susurró con una suave sonrisa, «gracias por recordarme que la verdadera paz reside en este instante, en este aliento que compartimos juntos». El gato levantó la cabeza y la miró con ojos inquisitivos, como si entendiera que su presencia estaba teniendo un efecto transformador en su amiga humana. En otra de las habitaciones, Hikaru, un joven de mirada introspectiva, se sentó en posición de meditación junto a su gato Kenzo, el homónimo del gato del maestro Takeshi. Recordando las enseñanzas sobre la meditación en movimiento, Hikaru se sumergió en un profundo estado de quietud interior, sintiendo cómo su propia respiración se sincronizaba con los sutiles movimientos de su compañero felino. En ese silencio compartido, Hikaru ya no era solo el meditando solo en su habitación, sino que se sentía parte de una danza cósmica que incluía a Kenzo y a todo lo que les rodeaba. «Kenzo», susurró con reverencia, «juntos encontramos el camino hacia la unidad». El gato emitió un suave maullido, como si respondiera a esa declaración de conexión. En otra de las estancias, Emi, una discípula de mirada luminosa y corazón compasivo, observaba cómo su gata Sakura se estiraba perezosamente antes de acurrucarse a su lado. Recordó entonces las enseñanzas del maestro sobre el cuidado y el servicio a otros seres. Con manos suaves, Emi comenzó a acariciar el pelaje sedoso de Sakura, sintiéndose profundamente agradecida por tener a esta compañera a su lado. En ese gesto de entrega, Emi pudo sentir cómo su propia capacidad de compasión se expandía, como si al cuidar de Sakura estuviera cuidando de todos los seres que le rodeaban. «Sakura», susurró con ternura, «gracias por enseñarme a abrir mi corazón y a derramar amor sobre todas las criaturas». La gata ronroneó suavemente, acercándose más al cálido abrazo de su amiga humana. Takeshi asintió con una sonrisa luminosa. «Así es, mi querido amigo. Y déjenme decirles que esa conexión con la unidad subyacente a toda la existencia, esa experiencia de ser parte indisoluble del gran misterio de la vida, es la esencia misma de la iluminación espiritual. Cuando nos despojamos de las identificaciones egoicas y nos fundimos con el fluir de la realidad, entonces accedemos a una libertad y a una plenitud que van más allá de toda descripción». Los discípulos escuchaban en silencio, absortos en las palabras del maestro, sintiendo cómo éstas iban despertando en ellos nuevas comprensiones y profundas revelaciones. Takeshi hizo una pausa, contemplando las miradas atentas y conmovidas de sus aprendices. «Ahora bien, mis queridos amigos, les ruego que no se queden simplemente en la contemplación pasiva de estas enseñanzas, pues su verdadero valor radica en la práctica, en la integración vivencial de estos principios en sus propias vidas». Uno de los discípulos asintió con determinación. «Maestro, le aseguro que tomaremos muy en serio estas lecciones. Estamos profundamente agradecidos por la sabiduría que nos ha compartido y nos esforzaremos por llevarla a la acción en nuestro día a día». Takeshi sonrió con benevolencia. «Me alegra enormemente. Solo a través de la práctica consciente y perseverante podrán ustedes descubrir la verdad que late en el corazón mismo de la existencia». Hizo una pausa y su mirada se elevó hacia el cielo estrellado que se abría sobre el templo. «Les diré una cosa más, mis queridos discípulos. Kenzo, mi fiel compañero, no es simplemente un animal doméstico que comparte mi lecho. Él es en realidad mi maestro más insigne, pues a través de su presencia silenciosa e inocente me ha enseñado más sobre la espiritualidad que cualquier texto sagrado o escuela de pensamiento». Los discípulos escuchaban con reverencia,
sin entender cómo el asombro y la humildad embargaban sus corazones. Y es por eso, continuó Takeshi, que les pido que presten atención a los seres que les rodean, ya sean humanos, animales o incluso plantas. Pues en cada uno de ellos, si los miran con ojos de asombro y de apertura, podrán descubrir tesoros inestimables de sabiduría y de iluminación. Uno de los discípulos, visiblemente emocionado, se inclinó respetuosamente ante el maestro. Maestro, le agradezco profundamente por estas enseñanzas. Han transformado por completo mi forma de ver el mundo y de relacionarme con todo lo que me rodea. Juro que me esforzaré por poner en práctica estos principios y por mantener viva en mí la capacidad de asombro y de reverencia que usted nos ha transmitido. Tras recibir las profundas enseñanzas del maestro Takeshi sobre los 11 significados espirituales ocultos en la costumbre de que su gato Kenzo durmiera a su lado, los discípulos se retiraron a sus aposentos sumidos en un silencio reflexivo. Aquella noche, mientras se preparaban para el descanso, cada uno de ellos no podía dejar de contemplar con nuevos ojos a sus propios compañeros felinos. Habían aprendido que la presencia de estos animales iba mucho más allá de la mera compañía. Eran verdaderos maestros que les revelaban profundas lecciones sobre la naturaleza de la existencia. En la intimidad de sus habitaciones, los discípulos comenzaron a poner en práctica algunas de las enseñanzas compartidas por el sabio monje. Uno a uno fueron incorporando pequeños rituales y ejercicios que les ayudaran a cultivar esa mirada de reverencia y asombro que Takeshi les había instado a desarrollar. Shiro, un joven de semblante sereno pero mirada intensa, observó con atención cómo su gata Ann se acurrucaba a su lado buscando su calor y su protección. Recordó entonces las palabras del maestro sobre la confianza mutua y la sensación de seguridad que esa proximidad evocaba. Con suavidad, acarició el lomo suave de Ann, sintiendo como su propia tensión se disipaba. Ann, susurró, gracias por estar aquí conmigo, gracias por recordarme que puedo entregarme al descanso sin miedo, pues tú velas por mí. La gata levantó la mirada y emitió un leve maullido, como si entendiera y respondiera a las palabras de su compañero humano. Shiro sonrió, sintiendo cómo esa conexión se profundizaba a un nivel más allá de las palabras. Por su parte, Midori, una discípula de ojos vivaces y mirada penetrante, se detuvo a observar atentamente los sutiles movimientos de su gato Sora mientras éste se acurrucaba a los pies de su cama. Recordó entonces las enseñanzas del maestro sobre la presencia consciente y la atención plena. Cerrando los ojos, Midori se sumergió en la contemplación de la respiración de Sora, sincronizando la suya propia con el ritmo acompasado de su compañero felino. A medida que se relajaba, fue tomando conciencia del momento presente, sintiendo como el aquí y el ahora se extendían más allá de los confines de su propio ser. Sora, susurró con una suave sonrisa, gracias por recordarme que la verdadera paz reside en este instante, en este aliento que compartimos juntos. El gato levantó la cabeza y la miró con ojos inquisitivos, como si entendiera que su presencia estaba teniendo un efecto transformador en su amiga humana. En otra de las habitaciones, Hikaru, un joven de mirada introspectiva, se sentó en posición de meditación junto a su gato Kenzo, el homónimo del gato del maestro Takeshi. Recordando las enseñanzas sobre la meditación en movimiento, Hikaru se sumergió en un profundo estado de quietud interior, sintiendo como su propia respiración se sincronizaba con los sutiles movimientos de su compañero felino. En ese silencio compartido, Hikaru ya no era solo el meditando solo en su habitación, sino que se sentía parte de una danza cósmica que incluía a Kenzo y a todo lo que les rodeaba. Kenzo, susurró con reverencia, juntos encontramos el camino hacia la unidad. El gato emitió un suave maullido, como si respondiera a esa declaración de conexión. En otra de las estancias, Emi, una discípula de mirada luminosa y corazón compasivo, observaba cómo su gata Sakura se estiraba perezosamente antes de acurrucarse a su lado. Recordó entonces las enseñanzas del maestro sobre el cuidado y el servicio a otros seres. Con manos suaves, Emi comenzó a acariciar el pelaje sedoso de Sakura, sintiéndose profundamente agradecida por tener a esta compañera a su lado. En ese gesto de entrega, Emi pudo sentir cómo su propia capacidad de compasión se expandía, como si al cuidar de Sakura estuviera cuidando de todos los seres que le rodeaban. Sakura, susurró con ternura, gracias por enseñarme a abrir mi corazón y a derramar amor sobre todas las criaturas. La gata ronroneó suavemente, acercándose más al cálido abrazo de su amiga humana. Takeshi asintió con aprobación. Así es, mi querido amigo.
Cada uno de ustedes ha sido capaz de descubrir en sus propias relaciones con los gatos los mismos principios espirituales que yo he aprendido de Kenzo, y eso me llena de alegría, pues significa que han comprendido el verdadero sentido de estas enseñanzas. Otro de los discípulos, Midori, tomó la palabra con entusiasmo. Maestro, debo confesar que al principio me costaba creer que la simple presencia de un gato pudiera revelarnos tantas verdades profundas. Pero ahora, después de haberlo experimentado en carne propia, puedo decir que Sora se ha convertido en mi más valioso guía espiritual. Juntos hemos alcanzado estados de conciencia que jamás hubiera imaginado. Takeshi sonrió con benevolencia. Me alegra mucho escuchar eso, Midori. Ustedes han demostrado que la iluminación no se encuentra solo en los textos sagrados o en las enseñanzas de los maestros, sino que está presente en cada rincón de la realidad, esperando ser descubierta por aquellos que tienen ojos para verla. Los demás discípulos asintieron con entusiasmo, sintiendo como esas palabras resonaban profundamente en sus propias experiencias. Y déjenme decirles, continuó el maestro, que no solo ustedes han sido transformados por esta práctica. Yo mismo, al observar cómo han integrado estas lecciones en sus vidas, he experimentado una renovación de mi propia comprensión espiritual. Los discípulos escuchaban absortos, intrigados por las palabras de Takeshi. Un día, mientras el maestro Takeshi y sus discípulos se encontraban inmersos en su práctica habitual, una noticia trágica llegó al templo. Kenzo, el gato compañero del monje, se había enfermado gravemente. Al enterarse, Takeshi sintió como un nudo se formaba en su garganta. Había compartido tantos años de una profunda conexión con aquel felino que la sola idea de perderlo le resultaba aterradora. Sus discípulos, conmovidos por la angustia que reflejaba el semblante del maestro, se ofrecieron de inmediato a acompañarlo al veterinario para asistir a Kenzo durante el trayecto. El silencio en el vehículo era tenso. Cada uno de los jóvenes aprendices recordaba con claridad las enseñanzas que Takeshi les había compartido sobre el significado espiritual de la presencia de Kenzo a su lado. ¿Cómo respondería ahora el maestro ante la posible pérdida de su fiel compañero? Al llegar a la clínica veterinaria, Takeshi tomó a Kenzo con manos temblorosas, sintiendo como su corazón se estrujaba ante la visión del gato enfermo. Los médicos examinaron al animal con esmero, determinando que se trataba de una grave infección que pondría en riesgo su vida si no se actuaba de inmediato. Mientras esperaban los resultados, Takeshi se retiró a un rincón, sumido en una profunda meditación. Sus discípulos, respetuosos, le acompañaron en silencio, sosteniendo la esperanza de que su maestro encontrara la fortaleza para afrontar esta dura prueba. Finalmente, el veterinario se acercó con semblante serio e informó al monje que Kenzo requería una cirugía de emergencia y que sus posibilidades de supervivencia eran inciertas. Takeshi escuchó las noticias con una calma que desconcertó a sus aprendices. Sin mediar palabra, asintió con firmeza y autorizó el procedimiento. Durante las horas que duró la operación, Takeshi permaneció en meditación mientras sus discípulos aguardaban con creciente ansiedad. Cuando finalmente el veterinario salió, su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. Kenzo había sobrevivido a la cirugía, pero su recuperación sería lenta y llena de incertidumbres. Al escuchar las noticias, los discípulos observaron con asombro cómo Takeshi se mantenía sereno e imperturbable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, el maestro libraba una lucha intensa contra el miedo a perder a su amado compañero. Esa noche, mientras reposaba en una camilla en el templo, rodeado por sus discípulos que velaban su sueño, Takeshi se retiró a sus aposentos. Una vez a solas, el monje permitió que las lágrimas brotaran libremente de sus ojos, expresando el dolor y la angustia que albergaba su corazón. «Kenzo», susurró con voz quebrada, «¿cómo podré seguir sin ti a mi lado? Has sido mi compañero, mi confidente, mi maestro. ¿Cómo voy a aprender a soltarte, a aceptar tu partida, cuando eres una parte tan esencial de mi ser?» En medio de su llanto, Takeshi recordó las lecciones sobre la impermanencia y el desapego que él mismo había compartido con sus discípulos. Comprendió entonces que esta prueba representaba una oportunidad para poner en práctica aquello que predicaba. Con un profundo suspiro, el maestro se secó las lágrimas y se sumergió nuevamente en la meditación. A lo largo de la noche, luchó por soltar el apego que lo unía a Kenzo, por abrazar la realidad tal como se le presentaba, con todas sus incertidumbres y su fragilidad. Al amanecer, Takeshi salió de sus aposentos con una mirada serena y determinada. Sus discípulos, sorprendidos por su tranquilidad,
lo observaron con respeto y admiración. «Mis queridos amigos», les dijo Takeshi con voz firme, «la vida de Kenzo pende de un hilo, pero he comprendido que no puedo aferrarme a él. Debo aceptar su partida, así como he aceptado su presencia a mi lado durante todos estos años». Los discípulos escuchaban con reverencia, sintiéndose profundamente conmovidos por la fortaleza de su maestro. «Kenzo me ha enseñado mucho sobre la impermanencia y el desapego», continuó Takeshi. «Ahora es mi turno de poner en práctica esas lecciones, por difíciles que puedan ser». Uno a uno, los discípulos se acercaron al maestro y le ofrecieron palabras de consuelo y apoyo. Juntos aguardaron con serenidad los siguientes días, velando por la recuperación de Kenzo y preparándose para acompañar a Takeshi en lo que fuera que el destino les deparara. Contra todo pronóstico, Kenzo logró recuperarse de la grave enfermedad que lo había aquejado. Día a día, con la atención y el cuidado de Takeshi y sus discípulos, el gato fue recobrando sus fuerzas hasta que finalmente pudo regresar a su lugar habitual, acurrucado al lado del maestro durante la noche. Al ver a su compañero felino sano y salvo, Takeshi experimentó una inmensa alegría que llenó su corazón. Sin embargo, algo había cambiado profundamente dentro de él a raíz de la prueba del apego que había enfrentado. Durante las siguientes semanas, los discípulos notaron que la práctica y las enseñanzas del maestro se habían vuelto aún más poderosas y transformadoras. Takeshi parecía irradiar una serenidad y una luminosidad que les llenaba de asombro y reverencia. En una de las sesiones de meditación grupal, Takeshi reunió a sus aprendices y les habló con una voz cargada de sabiduría. «Mis queridos amigos, les he convocado hoy aquí porque siento que ha llegado el momento de compartir con ustedes una revelación que ha tenido lugar en mi interior». Los discípulos escucharon con atención, preguntándose qué tipo de enseñanza trascendental les compartiría el maestro. «Durante la prueba que enfrenté con la enfermedad de Kenzo», continuó Takeshi, «tuve que enfrentar el miedo y el dolor de la posible pérdida de mi amado compañero. Y fue en esa lucha donde finalmente comprendí de una manera profunda e irreversible el verdadero significado del desapego y la aceptación de la impermanencia». Uno de los discípulos, Shiro, intervino con voz suave. «Maestro, ¿quiere decir que esa experiencia lo llevó a una iluminación aún más profunda sobre las lecciones que Kenzo le había estado enseñando todo este tiempo?» Takeshi asintió con una sonrisa luminosa. «Así es, mi querido amigo. Al enfrentar el miedo a perder a Kenzo, tuve que soltar definitivamente el apego que me unía a él. Y en ese acto de rendición, en esa aceptación plena de la fragilidad de la vida, encontré una libertad y una plenitud que trascienden todo lo que había experimentado hasta entonces». Los discípulos escuchaban con profunda atención, sintiendo como las palabras del maestro iban calando en lo más hondo de sus corazones. «Verán», continuó Takeshi, «al soltar el ego, al dejar ir esa ilusión de un yo separado, me fundí con la realidad misma, convirtiéndome en un reflejo viviente de la unidad esencial que subyace a toda la existencia. Ya no soy simplemente Takeshi, el monje, sino una expresión de la vida en su totalidad, una ventana a través de la cual la sabiduría del cosmos se manifiesta». Los jóvenes aprendices se miraron entre sí conmovidos y fascinados por la profundidad de las palabras de su maestro. «Y es por eso», dijo Takeshi con voz serena, «que mi práctica y mis enseñanzas se han vuelto aún más poderosas. Pues ya no hablo desde el lugar del ego, sino desde el corazón mismo de la realidad. Ahora soy capaz de guiarlos con mayor claridad y efectividad hacia la liberación final». Uno a uno, los discípulos se acercaron al maestro, inclinándose con profundo respeto y reverencia. Comprendían que habían sido testigos de una transformación espiritual de magnitud extraordinaria y que Takeshi se había convertido en un faro de iluminación que les guiaría en su propio camino de despertar. A partir de ese momento, la práctica y las enseñanzas del maestro Takeshi adquirieron una nueva dimensión. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría y la compasión que nacían de su propia experiencia de iluminación, abrieron los corazones de sus discípulos a un entendimiento cada vez más profundo de la unidad esencial que subyace a toda la existencia. Y Kenzo, el gato compañero del monje, continuó a su lado, silencioso testigo y maestro de las más trascendentales lecciones sobre la impermanencia, el desapego y la realización del ser. Juntos, el maestro y su fiel amigo irradiaban una luz que inspiraba y transformaba a todos aquellos que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino.